poderoso, no hay nadie como tú. Hermanos, Dios les bendiga, buenas tardes. Aquí estamos a martes, gloria sea a Jesús. Estoy contento porque me toca una vez más poder llegar hasta sus vidas, sus hogares y poder transmitir, poder compartir con ustedes a la bendita palabra del Señor. La palabra de Dios es todo para nuestras vidas. Y para mí es una gran bendición, es un gran honor poder tener esa oportunidad de ser un instrumento para compartir la palabra con ustedes. Espero en Dios que su corazón, su mente, su alma esté receptiva a la voz de Dios, para que sea Dios trayendo esa palabra, ese alimento, ese ánimo, esa motivación, esa sanidad que nuestro corazón cada día necesita para no flaquear en nuestra fe cristiana. Vamos a hacer una oración y pedirle a nuestro Dios que nos bendiga en esta tarde. Ore conmigo. Amado Dios y Padre Celestial, en el precioso nombre de Jesús, en esta tarde, venimos, mi Dios, ante tu trono de gracia, venimos ante su presencia. Lo hacemos, Señor, por medio del sacrificio de Jesús, nuestro Salvador. Yo quiero darle gracias, Señor, por este hermoso momento que nos da. Quiero darle gracias por la vida, quiero darle gracias por la salud. Hemos vivido un día, Señor, en bendición, en mucha paz, en mucho gozo, Señor amado. Y yo, Señor amado, quiero confesarle en esta tarde que estar aquí, Señor, para compartir la palabra con sus hijos, para mí es un honor muy grande, Dios. Siento tanto gozo, tanta alegría, Señor, de que usted me dé esta bendita oportunidad. Bien, Señor, estuviera haciendo otras cosas que no son de provechos, pero usted me da esta hermosa oportunidad. Yo quiero aprovecharla y quiero decirle gracias, Señor. Lo voy a hacer con todo mi corazón, lo voy a hacer, Señor, siempre contento, Padre, agradeciéndole siempre, porque usted es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Nos deleitamos en su palabra, en su presencia. Oramos para que esta tarde, Señor, usted venga ministrando tu voluntad a los corazones de sus hijos. Vengas trayendo, Padre, esa perfecta voluntad, Señor, a cada uno de los corazones, Padre, para que nosotros no solamente seamos conocedores de tu voluntad, sino también hacedores de tu palabra, Dios. Oramos para que esta tarde, Señor, traiga sabiduría, traiga gracia, conocimiento, fe, temor a los corazones y la motivación, Señor, de tu fidelidad, que es grande, la motivación de tu presencia, Dios. La motivación, Padre, que cada promesa que usted nos ha hecho en Cristo Jesús son fieles y son verdaderas, Dios. Yo oro en el nombre de Jesús pidiéndole perdón por nuestros pecados. Oro por los pecados de tu iglesia, Señor, alrededor del mundo. Oro por los pecados de nuestras familias. Oro por los pecados nuestros, Señor amado. Y suplico, Señor, que la sangre de Jesucristo limpie nuestros corazones, que la paz de Cristo gobierne en nuestros corazones en esta tarde. Y oro también, Señor, para que tu voluntad perfecta se cumpla, se establezca en nosotros. Quiero también, Señor, voluntariamente y conscientemente quiero perdonar. Si hubiera algún ofensor, queremos perdonarlo y lo bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, porque tu palabra nunca regresa vacía. Gracias porque tu palabra es el poder y el alimento de nuestras almas. Gracias en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, mis hermanos, el tema de hoy se titula El cuidado de Dios para con nuestras familias total y por siempre. Pero hay un punto muy importante. Quiero que abra su Biblia en Salmos. Salmos capítulo 112, versículo 1 al 8. Hay un punto que es muy importante, hermanos, dentro de las bendiciones de Dios, dentro de las promesas de Dios. Sabemos que Dios es todo bendición. Sabemos de que Dios es todo bondad. Dios siempre quiere el bien para con nosotros. Dice la Biblia en Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Dios nunca programa el mal para sus hijos, para nadie. Dice Santiago de que Él no es tentado por el mal. También dice de que toda buena dádiva y todo perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo eso habla de lo que nuestro Padre Celestial
es. También usted lo lee en Mateo capítulo 6, cuando el Señor Jesús habla acerca del afán y la ansiedad. El Señor Jesús habla y dice que si Dios le da de comer a las aves de los cielos, si Dios viste a los lirios de los campos, dice que ni aun Salomón se vistió tan esplendoroso, tan maravilloso como los lirios de los campos, cuanto más a nosotros. Entonces vemos que nuestro Padre Celestial siempre está enseñándonos a nosotros que Él es todo bendición, enseñándonos a nosotros que Él tiene su corazón y sus manos llenas de bendiciones para compartirla, para repartirla, para traérselas a su pueblo. ¿Ok? Pero algunas veces, hermanos, nosotros los cristianos, ignorando muchas cosas, y otras veces, hermanos, por falta de fe, falta de convicción, falta de obediencia en nuestros corazones, falta de temor, lo que hacemos nosotros es que bloqueamos totalmente. Bloqueamos para que esas bendiciones no vengan hacia nuestras vidas y no vengan hacia nuestras familias. Yo dije esto una vez predicando y yo quisiera compartirlo otra vez esta tarde. Quiero decirle algo. Dese a la tarea, a usted con la Biblia, de investigar lo que le voy a decir. En cada una de las promesas, escuche esto, cada una de las promesas que nuestro Padre Celestial tiene para nosotros, para su iglesia, para nuestras familias, cada una de las promesas tiene una demanda. Usémoslo en términos espirituales. Nos da una llave para que vayamos y abramos esa puerta y la bendición venga. ¿Okay? Por ejemplo, cuando dice San Juan capítulo 9 de San Juan, cuando el Señor sanó a un muchacho que era ciego de nacimiento, y entonces le dijeron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Sus papás o él pecó para que naciera ciego? Y él le dijo, no, ni los papás ni él. Eso pasó para que la gloria de Dios se manifestara sobre su vida. Pero algo muy importante es esto, que Jesucristo, usted se acuerda la historia, que escupió en la tierra, hizo lodo, puso en sus ojos y le dijo, vete a lavar el estanque de Siloé. Y yo siempre hice esta pregunta una vez en la iglesia. ¿Qué hubiera pasado si este joven no se hubiera ido a lavar los ojos al estanque de Siloé? Por mucho que Jesucristo le estaba diciendo que fuera, que puso el lodo en sus ojos y tocó sus ojos, si ese joven no hubiera obedecido, no hubiera seguido las instrucciones de Jesucristo, creo firmemente que ese joven no hubiera recibido sanidad en su vista. ¿Por qué razón? Porque por la fe, el creerle a Dios, esa es la llave que abre las puertas de los cielos para que haya bendición a nuestras vidas. Hoy vamos a ver, hermanos, las bendiciones que vienen a nuestro hogar y de la manera de Dios. Déjeme decir algo muy importante por experiencia personal. Dios siempre usa personas en su hogar, en los matrimonios, en las familias, e incluso en las iglesias usa líderes, en las naciones usa líderes, para que a través de esa persona fluya las bendiciones de Dios. Hablé una vez acerca del reinado de David y el reinado de Salomón, padre e hijos, y fueron los únicos 80 años, porque cada reinado dilató 40 años. Antes de David tuvo Saúl, el primer rey, pero no salieron bien las cosas. Fueron los únicos 80 años, hermanos, en la historia de Israel, en todo Israel, porque después se dividió, cuando murió Salomón se dividió. Pero bueno, fueron los únicos 80 años donde Israel fue próspero en todo. Imagínense, miles de años para que solamente 80 años tenga paz en los reinos. Es algo que no concuerda cuando Dios es el Dios de Israel. Pero vamos a culpar a Dios, no fue Dios el responsable. Dios siempre advertía al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, los líderes, las cabezas se corrompían. Cuando David no se corrompe, cuando Salomón no se corrompe, el pueblo es bendecido. También otra ejemplo. Cuando Israel sale de Egipto, hermano, va por el desierto, creo que en Refidim,
Creo que es el capítulo 17 o 19 de Éxodo, no estoy muy seguro. Pero dice que los amalecitas intentaron parar el avance del pueblo de Israel. Y Dios mandó a Josué como general del ejército, lo mandó a la batalla. Y puso a Moisés a levantar esa vara. ¿Okay? Y dice que la batalla dilató mucho y Moisés se cansaba y bajaba sus brazos. Si usted presta atención, cuando Moisés bajaba los brazos, dice la Biblia que el pueblo de Israel cedía. ¿Qué significaba? Que la persistencia de la cabeza, la perseverancia de la cabeza, la obediencia de la cabeza hereda bendiciones abundantes a sus hijos. Se lo voy a decir de esta manera para que usted me entienda. El tipo de espíritu, el tipo de decisiones, el tipo de obras que usted hace hoy, eso le va a heredar a sus hijos. Eso mismo. Si usted siembra para el reino de Dios, sus hijos van a ser benditos. Si usted siembra en desobediencia, sus hijos van a ser en desobediencia. Entonces, algo que incluso muchos cristianos aún no han entendido. No han entendido. La misma actitud que tenemos nosotros en relación al plan de Dios, a los métodos de Dios y al orden de Dios, la misma actitud que nosotros, hermanos, demostramos hacia todo lo que tiene que ver con Dios, ese mismo espíritu es el que va a gobernar a nuestros hijos. ¿Okay? Si usted es una persona humilde de corazón, una persona temerosa de Dios, una persona que sirve a Dios, una persona que obedece al Señor, una persona que no lleva el pecado a su casa, que no encubre el pecado, una persona que dice no al ofrecimiento del mundo, del pecado, de la maldad. Sus hijos van a heredar ese mismo espíritu, esa misma actitud. Pero si la mentalidad de un líder, un cabeza de hogar, es desobedecer a Dios, los hijos también le van a desobedecer a Él. Entonces tenemos en nuestras manos como cristianos, tenemos la oportunidad de sembrar cosas buenas en el reino de Dios para que nuestros hijos levanten la cosecha. ¿Okay? Algo que también yo he dicho y he hablado con algunos hermanos en las iglesias. Y el punto que yo he hablado es esto, y he dicho siempre que Dios en su sabiduría siempre escoge a una persona para que se ponga al frente de su familia a pelear esa batalla de la fe hasta que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Siempre escoge a uno de una familia, siempre. Y esa persona empieza a llevar el evangelio a toda su familia, a interceder por ellos, a clamar por ellos, y la bendición empieza a fluir y a caer en su familia. El problema es que las personas que están siendo llamadas por Dios para poder ejercer esa función, que es una posición muy, muy importante. Imagínense usted de rodillas clamando por su familia, creyéndole a Dios, evangelizándole, dándole buen testimonio, intercediendo por ellos. El problema es que ese tipo de personas hoy en día no están cumpliendo la función que Dios quiere que hagamos. Dios te puso a ti y a mí para que seamos un ejemplo, para que podamos mostrar con nuestro testimonio, con nuestra vida, nuestras obras, podamos mostrarle a nuestras familias y a las generaciones detrás de nosotros que cuál es el camino a seguir para heredar bendición. En resumen, ¿qué es lo que usted le está heredando a sus hijos? ¿Qué es lo más importante para usted? Yo dije esto una vez y quiero también compartirlo, hermanos. En toda mi vida que yo he estado en el cristianismo, hermanos, creo que si una vez o dos veces en toda mi vida, de tantos hermanos que he conocido, como una o dos veces he escuchado padres de familia decir, mi niño o mi hija cuando crezca va a ser una sierva del Señor. Mi niño cuando crezca le va a servir a Dios en las misiones, va a ser un pastor, va a ser un misionero, va a ser un maestro. Muy pocas veces he escuchado esas frases en la boca de muchos siervos de Dios. Muy pocas veces. He visto padres, hermanos, dándolo todo
para que sus hijos sean profesionales, sean arquitectos, sean, qué sé yo, doctores, sean científicos, sean ingenieros, sean veterinarios. Y digo, no está mal, no está mal, pero ninguna de esas profesiones lleva a nuestros hijos y a nuestras familias a heredar las promesas de nuestro Padre Celestial, ni tampoco a heredar la vida eterna. Por eso le pregunté anteriormente, ¿qué tipo de herencia usted le está dejando a sus hijos con sus obras, con sus palabras, con sus acciones? Entonces vamos a leer el Salmo 110 y 112 para que usted se dé cuenta que cuando la cabeza del hogar, ok, toma esa responsabilidad y se pone al frente y con temor, con reverencia, con sabiduría, se somete a la voluntad de Dios, todo lo que está bajo su autoridad, bajo su responsabilidad, se vuelven personas benditas en el nombre de Jesús. ¿Ok? Desde ese ángulo vamos a ver esta bendición, desde el ángulo del hogar, la cabeza del hogar. Y es lo que dice el Salmo 112, versículo 1 en adelante. Quiero darle gracias y gloria a mi Señor Jesús, que también es su Señor. Gloria a Dios. Bienaventurado, la palabra bienaventurado significa verdaderamente feliz, completamente feliz. Una felicidad que no se puede encontrar en ninguna parte. Pero bienaventurado es, dice, el hombre, número 1, que teme a Jehová. Temor a Dios. ¿Okay? Cuando usted tome decisiones, sepa que eso va a influenciar y va a afectar todo lo que está a su alrededor. Si usted es un padre de familia, un papá o una mamá, pero usted es el tipo de persona que está de acuerdo con los pecados, está de acuerdo con llevar el pecado a la casa, está de acuerdo con justificar el pecado, usted no es una persona bienaventurada, no lo es, y su familia tampoco lo es. Porque usted está bloqueando con sus acciones que las bendiciones vengan a su familia. Le dije algo muy importante. Dios pone el liderazgo por todos lados. Todo está sujeto bajo autoridad. Dice Romanos capítulo 13 que todas las autoridades que están puestas fueron establecidas por Dios. Todas. Y si usted es un padre de familia, usted tiene autoridad sobre sus hijos. Usted puede ser en términos generales una puerta de parte de Dios. De parte de Dios, una puerta para que la bendición entre a su casa. Una puerta. Si usted abre esa puerta a Dios, la bendición entra. Si usted cierra esa puerta a Dios, la bendición no entra. Si usted abre la puerta a la maldad va a entrar en su casa y la maldad va a destruir su familia. Aunque usted tenga una Biblia en la mano, aunque usted diga gloria a Dios, aleluya, aunque usted ofrende, aunque usted diezme, aunque usted se encomiende a Dios todos los días, porque te voy a explicar algo, hermanos, algo muy importante. Las acciones pueden más que las palabras. Cuando tú tienes acción, las obras, lo que vas sembrando, la cosecha es mayor. Y si siembras cosas malas, la cosecha va a ser muy mala. Vamos, sigamos leyendo. Dice, el que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Dos cosas muy importantes. Temer a Dios, apartándose del mal, y deleitarse en la voluntad del Padre Celestial. Esas dos cosas, miren lo que producen. Porque nosotros nos gusta, he tenido experiencia de escuchar cristianos, queremos predicación que hable cosas bonitas de Dios, del amor, y que Dios nos bendice, y que Dios nos guarde, y que Dios nos prospera. Todo eso está en la Biblia. Todo eso está en la Biblia y Dios tiene todo eso para nosotros. Pero hay algo que la gente no entiende. Es que ya Cristo nos proveyó todo eso. Pero nuestras acciones pueden provocar estancamiento o que se abran las puertas de bendiciones sobre tu vida. Entonces nuestras acciones, si tú verdaderamente le crees a Dios, si tú verdaderamente quieres que tu familia sea una familia bendita, una familia en paz, en bendición, tú tienes que abrir la puerta a Jesús. Deja entrar a Jesús a tu casa.
Porque a Jesús lo dejamos entrar a la casa solamente cuando estamos en problemas, en dificultades. Pero no lo dejamos entrar para que Él habite en nuestra casa y Él gobierne nuestra casa y Él nos diga lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Y Él nos diga lo que tenemos que dejar entrar a nuestro hogar y lo que no tenemos que dejar entrar a nuestro hogar. Entonces, en muchos cristianos, Jesucristo es un visitante más, pero no es un huésped, ni mucho menos el Señor de la casa. Yo puedo ir a una casa y me puedo estar 2 horas, y después me vengo para la mía. Pero una cosa es que yo esté 2 horas en una casa y otra cosa es que yo esté en mi casa por siempre y yo esté tomando la decisión lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer en mi casa. En ese sentido tenemos que prestar atención. ¿Quién es Jesús en tu casa? ¿Qué es Jesús en tu casa? ¿Lo has dejado entrar como un visitante? ¿Lo has dejado entrar solamente para que te bendiga? ¿Lo has dejado entrar solamente para que te traiga paz? ¿Lo has dejado entrar para que te provee económicamente, para que te traiga salud? Él es todo eso. Pero te voy a explicar algo. Es mucho mejor tenerlo como Señor en la casa que te llegue a visitar de vez en cuando tú tienes problemas solamente. Por eso es que mucha gente no invitan a Jesús a la casa. No lo invitan a quedarse a Jesús. Porque si lo invitaran a quedarse, una de las cosas que yo te digo por experiencia propia, tienes que empezar a sacar de tu casa todo lo que no le agrada a Dios. Y no permitir que a tu casa entre cosas que no le agrada a Dios. Ok, sigamos leyendo. Dice el versículo 2, su descendencia será poderosa en la tierra. ¿A usted le gustaría que sus hijos fueran así? Todos nos gustaría. Yo dentro de mis sueños como cristiano, no sueño de dormir, sino de proyectos. Yo quiero a mis hijos y que mis hijos prediquen la palabra de Dios. Que sean hombres íntegros, de predicar la verdad, decir la verdad, esforzados, valientes. Pararse en un púlpito y decir la verdad y decir esto es lo que me dijo Jesús y aquí le voy. Que les sirvan a Dios en todo lugar. Para mí es más importante que ser presidente de una nación. Es más importante que eso. Ser un embajador de Cristo en esta tierra. Imagínense. Ser un instrumento del Espíritu Santo. Ser un obrero del Creador de los cielos y de la tierra. Un rey, un sacerdote del Altísimo. No se compara con nada. No se compara con nada. Mis ilusiones, mi sueño, mi visión va para la eternidad, no por las cosas terrenales. Pero yo quiero eso. Entonces, al yo entender que yo quiero eso de mis hijos, yo tengo que sembrar en el reino para que mis hijos levanten esa cosecha. Sigamos leyendo. Dice, la generación de los rectos será bendita. Imagínate qué bonito. Que donde quiera que tú vayas o vayan tus hijos, lleven bendición y sean de bendición. Oh, qué maravilloso. El problema es esto, hermano, escuche bien. Usted tiene la llave. Yo no la tengo, pero usted la tiene usted. Si usted quiere que sus hijos sean benditos, si usted quiere que su descendencia sea poderosa, usted tiene en sus manos la oportunidad. Haga 2 cosas. Tema a Dios y deleítese en sus mandamientos. Es todo. Es todo. ¿Okay? Si hay un espíritu de desobediencia en un cristiano, si hay un espíritu de rebeldía en un cristiano, créame 100% lo que le voy a decir, hermanos. Ese es el espíritu que le va a heredar a sus hijos. Y sus hijos van a ser desobedientes a usted. Y se van a rebelar a usted, se van a rebelar a la sociedad y se van a rebelar a todo tipo de autoridad. Porque es el espíritu que le está heredando a sus hijos. Y no es una herencia bendita. Dice que la generación de los rectos será bendita. El versículo 3. Bienes y riquezas hay en su casa. Entonces, algo que es muy importante. Lo que dijo Jesús en San Juan capítulo 6. Mas buscad primeramente
El reino de Dios y su justicia. Eso dice Jesús. Y todas las demás cosas serán añadidas. Si usted le enseña a sus hijos, primero, a buscar la añadidura, lo que le va a provocar a ellos es codicia, es ambición, ¿entiende? Es deseo, es envidia por tener cosas materiales, ¿ok? Y cuando alcancen cierto nivel, podemos decir, de éxito terrenal, material, su corazón se va a llenar tanto de lo material que no va a tener lugar para Cristo Jesús. ¿Entiende? Este país es un arma de dos filos. Yo lo he dicho predicando 2 o 3 veces. ¿Entiende? Conozco cristianos, hermanos, que han sido bendecidos por Dios. Y en vez de estar en la iglesia dándole gracias al Señor porque Dios ha guardado su familia, les ha dado un trabajo, ha puesto comida en la mesa, les ha bendecido grandemente, se alejan de Dios. Pensando que no necesitan de Dios, no se dan cuenta que todo lo que tienen Dios se lo ha proveído. Entonces, las bendiciones llegan, dice, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. O sea que son personas rectas, pero primero es lo espiritual. Primero es buscar a Dios, primero es temer a Dios, primero es servir a Dios, obedecer a Dios. Y lo demás Dios lo va añadiendo en bendición. Y te voy a decir algo muy importante. Ahí en la parte final del versículo 3 dice, y su justicia permanece para siempre. Llevándolo a otra traducción, dice, y su fidelidad y su santidad nunca deja de existir. En palabras sencillas, cuando una persona, un cristiano, empieza por buscar el rostro de Dios, por servir a Dios, por tener temor de Dios, por deleitarse en la palabra de Dios, su descendencia es poderosa, su descendencia es bendita, su descendencia es prosperada económicamente. Pero déjeme decirte algo muy importante. Todas esas bendiciones que recibe su descendencia nunca lo aparta de los caminos de Dios, porque el fundamento ya está puesto. Porque todo lo que recibió, lo recibió por obediencia. Todo lo que recibió, lo recibió por una herencia espiritual que los padres sirvieron y obedecieron a Dios. Pero eso es lo que está pasando. Pero cuando una persona, hermano, miren, no tiene temor de Dios en el corazón y no se deleita en los caminos de Dios, recibe algún tipo de bendición económica y yo le aseguro que le da más importancia, más valor a lo económico, a lo material, que a la presencia de Jesús. Oh, sí. Y usted ya empieza a darse cuenta que su corazón lo tiene puesto en las cosas terrenales y no en las cosas de arriba, como habla Colosenses capítulo 3 del versículo 1 al 3. Entonces es importante que nuestro corazón esté lleno del temor de Dios, de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Aunque vengan las bendiciones, como dice Pablo en Filipenses 4:12, sé vivir en abundancia y sé vivir también en escasez. Sé vivir. Y dice el versículo 13, porque todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Yo dije una vez esto, no permitas que las cosas materiales cambien tu corazón. No permita que las cosas materiales transformen tu identidad de hijo de Dios. No permitas que los logros personales te hagan una persona diferente. Pero el problema es que si tú no empezaste por el Espíritu, vas a acabar muy mal. Tú tienes que empezar por las cosas de Dios. Pones el fundamento en tu vida y aunque vengan muchos éxitos en tu vida, tú siempre vas a doblar rodilla delante de Dios y a Él le vas a dar la gloria. El versículo que sigue dice el 4. Resplandeció, dice, en las tinieblas luz a los rectos. Está dando una profecía relacionada a Cristo Jesús. Es clemente, misericordioso y justo. El 5. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. Es una persona derecha, es una persona justa, es una persona santa y temerosa de Dios. ¿Ok? Un hombre de bien, hermanos, no encubre el pecado de sus hijos. Un hombre de bien no justifica las malas acciones de nadie. Un hombre de bien no participa en el mal accionar de otra persona. Un hombre de bien hace las cosas con justicia, los asuntos los hace con juicio y justicia. Porque su corazón, en su corazón tiene grabada la palabra del Señor. Es lo que habla Hebreos capítulo 10.
Y si el Espíritu Santo nos atestiguas, escribiré mi palabra en su mente y la grabaré en vuestros corazones. Cuando Jehová le dice a Josué, en ella meditarás de día y de noche para que haga conforme a lo que está escrito. Y entonces en todo será prosperado y todo te saldrá bien. Cuando tienes la palabra de Dios en tu corazón, cuando tienes el temor de Dios en el corazón, todos los asuntos que tienen que ver con tu vida, con tu familia, con tu hogar, con tu matrimonio, incluso con tu responsabilidad en la iglesia, lo haces con justicia, porque lo que tienes en el corazón es la palabra del Señor. Sigamos leyendo. Dice el versículo 6, por lo cual no resbalará jamás. Y de qué gran bendición. Teniendo la justicia de Dios en tu corazón, la palabra de Dios en tu corazón, nunca vas a resbalar. Entonces, la pregunta mía es, ¿por qué hay tantas personas hoy en día separadas de la gracia de Dios? ¿Por qué hay tantos cristianos hoy en día, hermanos, que ya usted, es algo que es irónico, ¿no? Es irónico que estemos invitando a la iglesia a cristianos. Pues no, imagínense qué irónico es eso. Un cristiano, él de su voluntad, de su necesidad, de su gratitud, de su amor, de su temor, de su obediencia, de su necesidad, él se acerca solo a la presencia del Señor. Pero hoy estamos en las iglesias, hermanos, invitando a los cristianos a las iglesias. Es algo que yo no le hallo sentido, hermano. No le hallo sentido. O sea, tenemos que invitar a la gente que no tiene a Cristo. Pero un cristiano, hermano, te invitamos a la iglesia. Tenemos entendido que es cristiano. Como que no cuadran las cosas. Entonces, ¿por qué pasan eso, hermano? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué resbalan? Resbalan porque su corazón no es justo delante de los ojos de Dios. Porque todas las cosas que ellos hacen, todas las decisiones que toman, todas las palabras que salen de su boca, no son rectas y no son justas delante de los ojos de Dios. No hay palabra de Dios morando en sus corazones. Ese es el gran problema que hay. Entonces es muy importante, hermano, escucha algo de esto. Cuando Jehová le ordena a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. No le dijo, mira Josué, si acaso tienes tiempo, ¿ok? Le das una repasadita ahí a la ley, ¿ok? Si no, pues no pasa nada. No le dijo eso. No le dijo eso. Hey, mira que te mando. Que yo te mando. El que mando soy yo y te estoy. Esfuérzate y sé valiente. ¿Ok? Preocúpate por observar y hacer la ley que mandó mi siervo Moisés. Preocúpate por eso. Y nunca se aparte de tu boca esto. Entonces, era un mandato. Entonces, ¿está equivocado nuestro Dios cuando nos manda a nosotros a meditar en la palabra? No. Es que si nuestro corazón está lleno de palabra, está lleno de la presencia de Dios, está lleno de justicia también. Y nunca vas a resbalar. Entonces, la gente que resbala es las personas que tienen el corazón vacío de Dios. Tienen una Biblia en la mano, pero su corazón está vacío. Hermano, usted sabe, yo sé, estudiar la palabra, escuchar la palabra, meditar la palabra, servir por medio de la palabra, es el alimento de nuestras vidas. Es la fortaleza de nuestros corazones. Por eso es que yo dije al inicio, le doy gracias a mi Señor. Tengo la gran bendición que hoy es martes. Aleluya. Hoy es martes. Yo tengo el gozo, no sé, una alegría. Estoy en mi mundo, me encanta lo que hago. ¿Entiendes? Y sí es cierto que agarramos los lunes como para desestresarnos un poco. Pero ya el martes, estoy con qué ansiedad, quiero hacer, me deleito haciéndolo. Necesitamos esto, hermanos. Necesitamos para que nuestro corazón se alimente de la palabra de Dios. Cuando usted está constante, usted no va a tropezar. Cuando usted se descuida, es que tropieza la gente. Ok, sigamos leyendo. Dice, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el juicio. El justo, perdón.
No tendrá temor de malas noticias. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Qué bonito. Bonitas bendiciones. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Porque tarde que temprano, hermanos, si enfrentamos crisis, si enfrentamos luchas, si hay personas que actúan de una manera insensata, imprudente en contra de uno, pero nuestro trabajo es perdonarlo, bendecirlo, pero Dios a su tiempo saca todo a luz y le paga a cada quien por sus obras. Pero se da cuenta usted cuántas bendiciones provienen para nosotros, tanto nuestro presente como nuestro futuro, como también para la iglesia, cuando nosotros tenemos temor de Dios y nos deleitamos en gran manera en sus mandamientos. Es todo lo que tenemos que hacer, hermanos. Piense en su familia. Usted quizás un día ya no va a estar, pero piense en sus hijos, piense en sus nietos. ¿Qué herencia usted le va a dejar a sus hijos? No esté pensando porque va a la iglesia o porque tiene una Biblia en la mano. Esa es una herencia, pero no le va a servir para nada. No le va a servir para nada, hermanos, créanme. Necesitamos nosotros ponernos en la línea, ¿ok? Y decirle a Dios, Padre Celestial, yo creo tus promesas y yo reclamo a mis familias. Yo reclamo a mi familia para el reino de mi Señor Jesús. Yo sé que están desobedeciendo, pero yo en el nombre de Jesucristo, por tus promesas, yo las reclamo. Y manténgase firme, creyéndole a Dios, sirviéndole a Dios a tiempo y fuera de tiempo, en las buenas y en las malas. Y espere pacientemente, porque la mano de Jehová se va a mover. Hoy cuando Él se mueve, hermanos, vas a ver la diferencia, dice Malaquías, capítulo 3. Del que sirve y del que no sirve a Dios. Va a haber la diferencia del que ama y el que no ama a Dios. Mantente en la integridad de la obediencia a Dios y déjale el resto al Señor. Vámonos al Salmo 139. Vamos a ver algunas bendiciones importantes, hermanos. Salmo 139, versículo 13 al 17. La primera cosa, las bendiciones, hermanos, que trae el hecho de que el padre o la madre o el cabeza de hogar, el líder, se someta a la voluntad de Dios, es que nuestras familias, desde que están en el vientre de nuestras madres, son protegidas y son guardadas por Dios. Me llama tantísimo la atención, Dios me trajo ahorita a la mente, hermanos, cuando el ángel Gabriel se le aparece a María, a la Virgen María, y le habla acerca de lo que va a pasar con su embarazo sobrenatural. Dice, el poder del Altísimo te cubrirá y tendrás en tu vientre, dice, hablando de Jesús. Tiempos atrás, la pariente, vecino, primo, qué sé yo, de Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, ya estaba embarazada. Tenía 6 meses de embarazo. Porque Juan es mayor que Jesús por 6 meses. Y eran como primos, eran familia. Cuando María está embarazada, María va a visitar a Elizabeth. La va a visitar. Qué maravilloso es esto, que cuando María llegó y saludó a Elizabeth, dice que su niño, Juan, en el vientre de Elizabeth, empezó a brincar. Yo dije, se topó con el Rey de Reyes desde el vientre de su madre. Desde el vientre de la mamá de Elizabeth, el Señor Jesús bautizó con su Espíritu Santo a su primo Juan el Bautista. Mire qué bonito es eso, hermano. Que tus hijos estén en el vientre de tu mamá, de su esposa, o quizás en el vientre de su hijo. Usted va a ser abuelo y usted se da cuenta que desde ahí ya Dios lo está protegiendo y lo está guardando. Desde ahí Dios lo está conservando y lo está apartando para que sea un profeta a las naciones, como habla Jeremías capítulo 1. Desde antes de que naciera, de que estabas en el vientre de tu mamá, le dice Jehová a Jeremías, yo te escogí para que fueras profeta a las naciones. Oh, bendito sea el nombre de Dios, hermano. Cuando usted camina en integridad,
delante de los ojos de Dios. Su familia, su descendencia será bendita en la tierra. Desde antes de que su familia nazca, venga a esta tierra, ya traen por debajo de su brazo un llamamiento, un don maravilloso. Escuché una vez el testimonio de este hermano Luis Palau. Dice que cuando el papá evangelizaba, predicaba en las calles y la gente lo trataba mal y lo maltrataba, pero él evangelizaba al aire libre. Y cuando la esposa de él salió embarazada, dice que se pusieron a orar, él y su esposa, y él puso sus manos sobre el vientre de su esposo y le dijo: Padre Celestial, que este hijo que usted nos está dando, Señor, sea un siervo tuyo a las naciones, sea un hombre que conozca tu palabra, que te sirva, que predique tu palabra todo tiempo y que siempre diga la verdad, que sea un instrumento tuyo. Mire, Luis Palau hoy en día, hermano, es uno de los siervos de Dios que ha llevado el evangelio a millones y millones y millones de personas, porque tuvo un padre atrás que sembró en el reino de Dios, tuvo un padre atrás que le creyó al Padre Celestial, un hombre que pagó, hermanos, con muchísima tribulación el ser un cristiano, ser un hijo de Dios, pero nunca se dio por vencido, aunque la gente, hermano, lo atacaba, lo insultaban, le decían cosas groseras, él siempre creyó en Dios. Fue un hombre, hermano, que tenía temor en su corazón, fue un gran siervo de Dios, y desde el vientre de su mamá, de Luis Palau, Dios bendijo a ese hombre. Y mire, millones de gente han conocido la verdad a través de él. Muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos sean tremendos siervos de Dios, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que nuestros hijos hereden esa bendición? Les estamos llevando a Jesús a la casa, les estamos mostrando el camino de la verdad, les estamos mostrando la bendición que significa servir a Dios. Déjame decirte algo, hermanos. Es una gran bendición ser un siervo del Señor. Y te voy a explicar algo. Como te dije anteriormente, desde antes, incluso antes de que tu esposa quede embarazada, ya Dios los escogió para que fueran siervos del Altísimo. Es lo que dice el Salmo 139, versículo 13 en adelante. Vamos a darle gloria a Cristo Jesús. Dice así, esto lo escribió David: porque tú formaste mis entrañas, dice, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Sabe quién era el papá de David? Era Isaí. ¿Sabe quién era el abuelo? También era un hombre de Dios. Y el abuelo de David era hijo de Ruth. Y Ruth era Obed, se llamaba el abuelo de David, Obed. Y la mamá de Obed era Ruth, una tremenda sierva de Dios. El papá era Boaz. Pero eran tremendos hombres de Dios y fueron heredando y heredando. Llegó al extremo, la bendición llegó al extremo que a Jesús le decían hijo de David. Oh my goodness, qué cosa más maravillosa, hermano. Pero eso, hermanos, se gana, eso se adquiere cuando usted va sembrando en el reino. Usted va rompiendo esas cadenas y esas maldiciones hereditarias, esas maldiciones ancestrales. Usted las va rompiendo en el nombre de Jesús. Porque todos tenemos nuestros padres, abuelos, bisabuelos ahí atrás, practicando el pecado, la idolatría, la maldad. Y eso es lo que se le va heredando a sus hijos. Se le va heredando la maldad, el pecado, la desobediencia, la inmoralidad. Y los padres empiezan a justificar las malas acciones de sus hijos. Incluso hay padres que les parece gracia que sus hijos sean personas deshonestas. ¿Sí me está entendiendo? Entonces un hijo de Dios tiene que empezar a revertir toda maldición ancestral y toda maldición hereditaria. ¿Cómo? Creyéndole a Dios, guardando sus mandamientos, haciendo lo que Dios le manda hacer, para que esas maldiciones hereditarias no alcancen a tus hijos. Tienes que romper esas maldiciones, romper esas cadenas y declarar en el nombre de Jesús que tu familia, tu hogar, tu presente y tu futuro, tus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos van a ser benditos en esta tierra, van a ser instrumentos para la gloria de nuestro Padre Celestial. Pero es un trabajo que tienes que hacerlo, no solamente con tu palabra, sino también con tus acciones. Siembra en el reino de Dios, haz la voluntad de Dios para que tus hijos hereden bendiciones eternas en su vida. Mira, sigamos leyendo, estamos en el 14, ¿verdad? Ok.
39:14. Déjenme lo busco porque ya que se me pierde todo esto. El 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, dice, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, dice David, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Oh, aleluya. Hermano, desde antes de que tu hijo nazca, ya Dios le dice, este va a heredar esta bendición. Este va a ser un tremendo siervo de Dios. ¿Por qué razón? Porque el papá me creyó a mí. Porque su papá, porque su mamá me creyó a mí. Fue un hombre de Dios, fue una mujer de Dios, un hombre temeroso que se deleitaba en la palabra de Dios. Así que su hijo, antes de que nazca, yo ya lo escogí para que fuera un profeta de las naciones, para que fuera un tremendo siervo de Dios. Oh, qué bonito eso. Antes, dice David, tú viste con tus ojos mi embrión, y todas las cosas que estaban escritas se cumplieron. Todo porque David estaba heredando una hermosa bendición de parte de sus padres. Ahora, no tengo, qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Cuando David comete el pecado con Betsabé, ¿qué herencia le dejó a sus hijos? De todos ellos, el único que la libró ahí como que de panzazo fue Salomón. Entonces presta atención que uno de sus hijos, Amón, violó a su media hermana. Y el otro medio hermano fue y lo mató. Después quiso usurpar el trono de David, su padre, Absalón. Y después Abdías quiso quitar el trono de Absalón. Eso fue una guerra fea. Pero todo ¿por qué? Porque David mandó a matar a Urías, abusó de su hija, de su esposa, y encubrió el pecado, y eso le fue grave. Jehová le dice a través de Natán, Dios ha perdonado tu pecado, pero la espada del Señor está sobre tu casa. Y se puso feo todo. Pero aún con todo, David, él como persona, David heredó grandes bendiciones de parte de sus padres. Grandes bendiciones sobre sus vidas heredó de parte de sus padres. Vemos un ejemplo también negativo. El caso de Elí y sus dos hijos, Ofni y Fines. Eran dos sacerdotes y esos muchachos eran impíos. La iglesia dice que eran personas impías, gente muy mala, con una mente muy dañada, malos totalmente. Y el papá, Elí, encubría el pecado, no los reprendía. Y los tres perecieron, los tres. Si Elí se hubiera puesto al frente de sus hijos y los hubiera reprendido y los hubiera instruido y él hubiera hecho lo correcto, y él nunca hubiera respaldado el pecado. Porque ese es el gran problema de muchos padres, que respaldan y consienten el pecado de sus hijos, argumentando las cosas. Cuando un padre argumenta el pecado, consiente el pecado de sus hijos, créame, está llevando la maldad a su casa, está llevando un fracaso total para su familia, porque usted es la puerta que Dios está usando en esa casa para que las bendiciones de Dios vayan. Si usted cierra esa puerta, sus hijos no van a ser benditos en esta tierra. No lo van a hacer. Ok, dice, estamos en el 16. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Qué gran bendición, hermano. Qué gran bendición. Vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 7. Vamos a ver otra de las bendiciones que Dios nos da a nosotros. 1 Corintios, capítulo 7, versículos 12 al 16. Otra de las cosas muy importantísimas, hermanos, que los hijos heredan también, es que desde el momento, es lo que dice la Biblia, vamos a leerlo ahorita, 1 Corintios 7, 12 al 16. Desde el momento que una persona de la familia, o puede ser el papá o la mamá, abren su corazón a Jesús, ¿ok? Y vivan obedeciendo a Dios.
Porque te voy a explicar algo. Hay muchas personas que le abren el corazón a Jesús. Otros ni siquiera se lo abren. Perdón. Pero hay personas que le abren el corazón a Jesucristo y después lo sacan de su vida y de su mundo y de su familia. Cristo no gobierna su vida. Pero cuando una persona abre su corazón a Jesucristo y permanece en la verdad, en la voluntad de Dios, inmediatamente sus hijos, su familia, dejan de ser inmundos y ahora son santos para Dios. Voy a explicarte qué significa esto. No significa de que ya son salvos, porque tienen que tener un encuentro personal con Cristo. Tienen que abrir su corazón a Jesús consciente y voluntariamente. Lo que está hablando el apóstol Pablo en Corintio es que desde el momento de que un padre de familia se pone en la brecha y empieza a obedecer a Dios, todas las promesas que el padre prometió a sus hijos abarcan a nuestras familias. En palabras sencillas, nuestra familia ya va a estar en la agenda de Dios. Nuestra familia ya va a estar cubierta por la sombra del Altísimo, bajo las alas del Omnipotente. Nuestra familia va a estar el ángel de Jehová guardando donde quiera que vayan. La sangre de Jesucristo lo va a proteger donde quiera que vayan. Bendiciones van a haber sobre sus vidas en abundancia. ¿Y sabe por qué? Porque hay fidelidad en el corazón, en la vida de un siervo de Dios, y está sembrando para que la familia sea bendita en Cristo Jesús. El problema es que aceptes a Jesucristo y te apartes de él. Aceptes a Jesucristo y no vivas temiendo a Dios ni amando sus mandamientos. Ese es el gran problema, porque tenemos esa idea, ese concepto raro en la mente, que pensamos que porque vamos a la iglesia, que pensamos que porque tenemos una Biblia en la mano, que pensamos porque escuchamos la palabra de Dios ya merecemos todo. Déjeme decirle que no. Usted puede ir a una universidad y se puede pasar por todas las aulas de la universidad. No quiere decir que usted merece un diploma de bachillerato, arquitecto o licenciado, no sé en qué, solo porque entró a la universidad. Usted necesita estudiar, hermano, romperse la ceja, quebrarse la cabeza por 20, 15, 20 años, qué sé yo, para que le den un doctorado. Esa es la verdad. Entonces, todo el mundo puede tener una Biblia en la mano. Entendamos esto, porque la gente cree, no, voy a la iglesia, no, yo leo la Biblia y creen que ya lo merecen. No, señor. No funciona así las cosas. No funcionan así. Tenemos que ser hacedores de la palabra para que la palabra de Dios regrese a nosotros en bendición y alcance también a nuestras familias. Mira lo que dice, vamos a leer San Juan, 1 Corintios 7:12. Vamos a darle gracias y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo, y a los demás yo digo, no al Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandones. Lo recomendable es que no te enredes con una persona que no es cristiana. Eso es lo recomendable. Porque mira, yo he visto tantos hogares, he visto hombres y mujeres sufriendo, pero olvídate, hermano, sudando, pero qué problemón, de que ellos quieren servir a Dios, ellos quieren buscar de Dios, pero sus parejas no lo dejan. Mientras ellos ponen alabanzas en su casa, su pareja lleva la cerveza, lleva a Chente Fernández a escuchar a su casa. ¿Cómo se puede decir? No se puede. No se puede servir a Dios. Entonces lo recomendable es esto. Hermanos, si usted tiene hijos, hermanos, recomiéndele que se case con un cristiano, si es que su hijo es cristiano. Y si no, pues cada oveja con su pareja, hermanos. Pero si usted quiere que su familia, que sus hijos tengan hogares cristianos, sus hijos son cristianos, hábleles acerca de la palabra de Dios para que ellos no cometan el error que han cometido muchas personas. Ok, sigamos leyendo. El versículo 13 dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo, ponga atención, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera nuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos.
No significa, hermanos, tampoco pensemos por este lado, porque hay mucha gente que se le pasa de listo, ¿no? No, dijo uno, mi esposa es cristiana, ella ayuna, ella ora, dice, y cuando Jesús levanta su iglesia, yo me le pego ahí de un pimo y con ella. Oh, no se puede. No se puede. No significa porque haya una persona en tu familia que es cristiano, que tú ya estás salvo. No, Señor. Tiene que tener una experiencia personal con Jesús, abrir tu corazón a Cristo, vivir en Él, vivir para Él, caminar con Él. Eso es ser cristiano. Es muy diferente. Entonces mucha gente está pensando, no, mi mamá ora por mí. Ah, no, mi viejito ora por mí. No, mi hija va a la iglesia. Y creen que con eso es suficiente. No es suficiente, hermanos. No es suficiente. Tú necesitas, aunque tu esposa o tu esposo, tu tío, tu papá, tu abuelo, qué sé yo, es cristiano, usted necesita esa experiencia con Dios, porque de otra forma las bendiciones no van a llegar a su vida. Siempre atención. Estamos en el versículo ¿cuál? El 15, ¿verdad? Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. En semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Versículo 16. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer? Presta atención. Si quizás harás salvo a tu marido. Por el testimonio, por la obediencia, por la fidelidad. ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? No está hablando que se vaya a casar con una persona que no conoce a Jesús y que después diga, lo voy a convertir para Cristo. Nosotros no convertimos a nadie, no salvamos a nadie, hermano. A nosotros nos convirtió Jesucristo. Yo no ando buscando a Dios, Él me buscó a mí. Entonces hay muchas personas que dicen, ay, yo lo traigo a la iglesia y lo convierto a Cristo. Hermano, si el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo, el ser humano no salva a nadie, no cambia a nadie. Digo, para salvación. Lo que Dios hace es que usa nuestro testimonio, usa nuestra vida, usa nuestra conducta, usa incluso las obras que nosotros hacemos, nuestra fidelidad, para que las promesas de salvación para nuestras familias se puedan cumplir. Es lo que habla Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero si no crees, ni uno ni el otro es salvo. Entonces la fidelidad, todo empezó por ahí. La fidelidad que tú presentes hacia Dios afecta a tu familia para bien o afecta para mal. Quiero que vayamos a segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a ver ahí dos casos también de dos personas que son tremendas. El caso de Noé y el caso también de Lot. Segunda de Pedro 2:7 en adelante. Dice el versículo 7. Vamos a leer primero del versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 6. Segunda de Pedro. Hablemos de Noé. Nótese algo muy importante, hermano, en la historia de Noé. Cuando la Biblia habla en el libro de Génesis capítulo 6, del versículo 1 en adelante, habla de que toda la tierra se había corrompido en gran manera, toda la tierra. Y dice la Biblia que solamente Noé era justo y había hallado gracia delante del Padre Celestial. Noé era la cabeza del hogar. La Biblia no dice ni que los 3 hijos de Noé eran justos. No dice eso. Supongamos que eran justos. Pero la fidelidad de Dios para con sus siervos alcanzó a su esposa, a sus 3 hijos y también a sus 3 nueras. La fidelidad de Dios. Los juicios de Dios sobre la tierra se están dando. Escuche esto. Se están dando los juicios de Dios sobre la tierra. Está empezando poquito a poco a apretar todo. Vámonos. Y le voy a explicar algo. El que se va a arrepentir de corazón se va a arrepentir. Y el que no, pues ni modo. Pero va a empezar Dios a traer juicios sobre la tierra porque hay mucha maldad, hay mucha injusticia.
Hay demasiada arrogancia en el liderazgo de las naciones. Gente de corazón mala tratando a las personas indignamente, y todos esos sufrimientos, esos lloros, esas muertes están subiendo a la presencia de Dios. Pero dice la Biblia que solamente Noé fue hallado justo delante de nuestro Padre, y Dios salvó a 8 personas, porque Dios es fiel con sus siervos, los que le sirven con temor. Mira lo que dice, leamos el versículo 4 y 6, al 6, damos gloria a Jesús. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. Oiga que no dice con otros 7 pregoneros de justicia. No, con otras 7 personas. En palabras sencillas, hermano, lo que estaba levantando Noé fue su obediencia, fue la cosecha de su obediencia a su Padre Celestial. Hermano, si tú quieres que tu familia sea salva, mira, puedes tener primos, tíos, hijos, qué sé yo, que están actuando muy mal hoy. Todos tenemos. Pero si tú decides creerle a Dios, si tú decides caminar confiando en Dios, obedeciendo a Dios, estando firme en la voluntad del Señor, tarde que temprano, hermanos, la fidelidad de Dios es grande y Dios va a alcanzar a tu familia. Pero si tú sueltas la mano del arado, oh, todo se te va a empeorar, hermanos. Todo se te va a empeorar. Noé, 120 años predicando los juicios de Dios. Y yo no quiero ver ni saber lo que la gente le decía. Pero estaba un poco, hombre, está loco este viejito. Pero él seguía dándole. Cuando se dio el tiempo de los juicios de Dios, la gente se dio cuenta que Noé tenía razón. Pero era demasiado tarde para la gente. Pero Noé no entró solo al arca. Dios le dijo, mira, entra tú, tu mujer, tus 3 hijos y tus 3 nueras. Y salvó toda su familia. Es una gran bendición, hermano. Yo no sé cuán interesado estás tú en la salvación de tu familia. Déjame decirte algo. El arca hoy en día se llama Cristo Jesús. Se llama Jesús. Entra tú y tu familia, pero ve tú de frente. Ves tú de frente, tú enfrentas las cosas como cabeza de hogar, enfrenta las cosas y ponte al frente. Como dice Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Ponte de frente y ayuda para que tu familia pueda entrar a esa arca que está por cerrarse, que se llama Cristo Jesús. Quiero que sigamos el versículo, estamos en el 6. No, estamos en el 5. Dice, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción, ahí del versículo 6 es la otra, hermanos, que leamos. Creo que leamos la otra del 6 al 9. También segunda de Pedro. O más bien sería desde segunda de Pedro, desde el 2:4 hasta el 9. Un solo versículo. Dice el 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndoles a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Ponga atención, porque la gente está jugando mucho. La gente está tomando las cosas de Dios con vacilón. Eso no funciona así. Dios prometió a Noé a través de una señal del arco iris que nunca más iba a destruir la tierra por agua. Pero no dijo que no iba a mandar juicio. Mandó juicio sobre Sodoma y Gomorra, y dice aquí el apóstol Pedro, que esto dice que la puso como ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Vivir impíamente. Versículo 7. Y libró, dice, al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. En medio de una generación perversa, maligna, Lot se guardó una integridad delante de los ojos de Dios. Y la historia, usted lo sabe.
El ángel le dice a Lot, saca a tu esposa, saca a tus hijas y saca a tus yernos. La otra vez mi esposa predicaba sobre eso el sábado pasado. Una cosa importante es esta, que los yernos de Lot se burlaron, hicieron burla de lo que Lot le estaba diciendo. Y ellos se quedaron, se quemaron. La mujer desobedeció a Dios y pasó por encima de la autoridad que Dios estableció sobre su vida, que era su esposo. Y a sus espaldas volteó a ver atrás y se convirtió en estatua de sal. Pero debido, hermano, a la fidelidad de Lot, Dios le ofreció a Lot y a su familia ser salvo de la misma manera como lo hizo con Noé. Quizás Dios esté hablando a tu vida en esta tarde. Y déjame decirte algo, Dios también está ofreciendo una salida para ti y para tu familia. Y esa salida se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. No invites a Jesús de las religiones a tu casa. Invita a Jesucristo, el que está sentado a la diestra de Dios, el que murió en la cruz del Calvario y que tiene el poder para salvarte, para restaurarte y para sanarte. A ese Jesucristo tú tienes que invitar. A ese Jesucristo que dijo, sin santidad nadie verá al Señor. A ese Jesucristo que dijo, sed santo porque yo soy santo. Sed santo en toda vuestra manera de vivir. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque hay muchas personas que invitan a su casa a Jesús, pero no el Jesús de la santidad, sino el Jesús de una religión, el Jesús de una necesidad, el Jesús de un problema, de una circunstancia en su vida, pero no el Jesús que quiere tomar la dirección de tu vida, el control de tu familia y bendecirte en abundancia. Ese Jesús es el que tú y yo necesitamos, el Jesús de Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? El que oye mi palabra y la guarda ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación. A ese Jesucristo tú necesitas invitarlo a tu casa. A ese Cristo necesitas llamarlo para que entre a tu hogar, limpie tu casa de toda contaminación, de toda práctica del pecado. No participe, no respalde, no introduzca, no argumente el pecado en tu casa y deja que Jesucristo gobierne tu hogar, tu familia. Y cuando Él levante su iglesia, tú y tu familia, al igual que Noé y al igual que Lot, van a ser, hermanos, rescatados de los juicios venideros y a vivir la eternidad con Cristo el Señor. Todos los seres humanos queremos que nuestras familias sean salvas. Todos los seres humanos tenemos la oportunidad en Cristo Jesús, pero no todos obedecen a la palabra del Señor. Tú puedes hacerlo en esta tarde, hermano. Tú puedes tomar esa decisión y decir, ¿qué herencia le estoy dejando yo a mis hijos? ¿Cuán bendecidos van a ser mis hijos por la herencia que yo les estoy dejando? Y si tienes vida, dice la Biblia, tienes esperanza. Es el momento que hagas cambios en tu vida antes que sea demasiado tarde. Mientras hay vida, tenemos la oportunidad. ¿Okay? Dios me los bendiga, hermanos. Dios bendiga sus vidas, bendiga sus hogares. Doy gracias a Dios. Aquí estamos un martes más. Y la gloria sea siempre para nuestro Señor Jesucristo. Mañana miércoles, con el favor de Dios, aquí vamos a estar a la misma hora. Así que los esperamos para que podamos participar y compartir la palabra del Señor. Quiero mandar saludos a mis hermanos que nos ven. Queremos decirles, hermanos, a todos, estamos orando por ustedes, hermanos. Estamos orando por ustedes, creyéndole a Dios, creyéndole al Señor. Un saludo fuerte, un abrazo a mi hermano Alonso, allá en Nicaragua. Alonso, Dios te bendiga, Alonso. Dios te bendiga. Firme hacia adelante, Alonso, hacia adelante, como Noé, pregonero de justicia, y al final vamos a ver la bendición de Dios. Nuestra hermana Patricia Rivera, también Dios le bendiga, hermana Patricia, muchas gracias por estar con nosotros, estamos orando por usted y por su familia. Nuestra hermana Carmen Fierro, allá en Tijuana, Dios la bendiga, Carmen, Dios le bendiga grandemente, y hay que trabajar y darle una herencia a nuestros hijos.
a sus nietos y a toda la familia que sea en Cristo Jesús. Mi hermana Silvia Díaz, allá en Texas, Dios la bendiga, hermana Silvia. Gracias por estar con nosotros. Seguimos orando por usted para que Dios la bendiga y la guarde donde quiera que vaya. Mi hermana Teresita Durán también. Dios le bendiga, hermana Teresa. Y saludos al hermano Jorge ahí, también a la niña Eli. Por ahí, Dios le bendiga. Eli es verdad. Bueno, Dios le bendiga grandemente y que Dios le dé muchísima salud y muchas bendiciones. Nuestra hermana Gloria, Elena Duarte, allá en Nicaragua, también Dios le bendiga, hermana Gloria. Gracias por estar con nosotros, hermana. Hay que seguir adelante y dejándole una buena herencia a sus hijos para que ellos puedan seguir el camino que nosotros empezamos. Mi hermano Mina y mi hermana Maggie también, Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias por estar con nosotros y siempre siendo de bendición, hermanos. Dios los bendiga en gran manera. Un saludo, un abrazo para su mamá, hermano Mina, y siempre creyendo y confiando en el Señor. Mi hermana Aminta Navarro Chévez, Dios le bendiga, hermana Aminta. Gracias por estar con nosotros. Siempre ahí estamos orando por usted, hermana, pidiéndole a Dios que Dios le bendiga y la sostenga con su diestra de poder y podamos coronar nuestra carrera. Nuestra hermana Anita, nuestra hermana Paz y Sami, allá en Guairica también, Dios les bendiga. Un saludo a mi hermano Mar. Abrazo fuerte, Dios los bendiga en gran manera y siempre para adelante. Nuestra mirada es para adelante, no es para atrás. Nuestro hermano Rosendo, hermana Odilia, Dios los bendiga grandemente, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Dios bendiga su hogar, Dios bendiga su familia y que siempre haya paz y bendición en su familia. Estamos orando por ustedes también. Mi hermano José Chévez, Dios le bendiga, hermano José. Muchas gracias por estar con nosotros, hermanos, y gracias también por sus oraciones. Dios la bendiga en gran manera. Un abrazo fuertísimo, esos abrazos que están llenos de mucho amor para mi suegra. Suegra, Dios me la bendiga, la queremos muchísimo y ya sabe, siempre para adelante, suegra, buscando cada día más de Dios y creyéndole a Dios. Nuestra familia va a ser salva por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo también a Alejandro allá en Nicaragua, Managua. Alejandro, Dios le bendiga, gracias por estar con nosotros. Un saludo a mi hermana Olivia también. Y saludo a Juan Carlos, a toda su familia, por allá, a su esposa, a sus hijos. Dios los bendiga grandemente y que Dios llene sus corazones de muchas bendiciones. Mi hermano Juan y hermana Lucrecia también, Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermanos, por estar con nosotros y gracias por ser esos hombres que van para adelante siempre creyéndole al Señor. Quiero un abrazo también, un saludo a Melvin. Melvin, Dios le bendiga, Melvin. Gracias por estar con nosotros. Dios bendiga su vida, Dios bendiga grandemente todo lo que sus manos hacen. Ahí estamos orando por usted, Melvin, para que Dios le abra puerta en todo lo que usted está haciendo para el Señor. Y nuestra hermana Gladys Delgadillo también, Dios la bendiga, hermana Gladys, y siempre hay que estar constantes en la obra del Señor, creciendo siempre, sabiendo de que nuestro trabajo en la obra de Dios no es en vano. Oramos al Señor, hermano, para que Dios nos dé sabiduría, para que Dios traiga fortalezas espirituales a nuestros corazones. Y no importa la crisis, no importa la circunstancia, no importa la necesidad, no importa la lucha que tengamos. Déjame decirte, hermano, más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dice la palabra del Señor que Él está con nosotros como poderoso gigante, ¿ok? Para destruir, para derribar toda fortaleza maligna y para abrir los caminos hacia la eternidad. Solamente déjate guiar por el Señor. Busca su presencia, deleítate en su voluntad y déjale el resto a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a orar y pidámosle a Dios en esta tarde que bendiga nuestras vidas y bendiga también nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amado Dios y Padre Celestial, oramos, Señor, esta tarde dándote gracias en el maravilloso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Yo quiero darle gracias porque nos da la hermosa bendición de poder venir a su presencia, Señor, de poder acercarnos a su trono de gracia. Lo hacemos, Padre, por medio del sacrificio de Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Padre, por su fidelidad.
Gracias, Padre, porque usted siempre nos sustenta con su diestra de poder. Oramos en esta tarde, Señor, agradeciéndole, Señor, porque nos da la oportunidad de poder llegar a su presencia, de poder entrar ante su trono de gracia para adorar, para bendecir, para darle gloria, honor y alabanza, Señor. También le damos gracias, Padre, por haber enviado a su Hijo Jesús a morir por nosotros, por nuestras necesidades allá en la cruz del Calvario, Dios. También le damos gracias porque todas las veces, Padre, que nosotros invocamos su nombre, sabemos que nuestras oraciones suben como incienso delante de tu presencia, Dios. Tus oídos están atentos al clamor de tu iglesia, Padre, y yo oro en esta tarde pidiéndote, Señor, fortaleza espiritual en la vida de cada uno de tus hijos, Padre. Donde quiera, Señor, que esté un hijo suyo, su presencia, Señor amado, su gracia, amor, bondad y voluntad esté con ellos, Padre. Bendíceles en gran manera, suple toda necesidad, Dios, que las puertas de los cielos sean abiertas en bendición. Trae sabiduría a los corazones, Padre, trae temor a los corazones de tus hijos, Padre, para que toda decisión que tomemos sea conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito, Padre. Oramos, Señor, por nuestras familias, Señor amado. Pedimos, Señor, protección para nuestras familias. Pedimos, Señor, que sea usted guardando, protegiendo, bendiciendo nuestras familias, Padre. Y lo más importante, trayendo sanidad en su alma y salvación para su vida. Los ponemos en tus manos en esta tarde, Dios. Oramos por nuestras vidas, oramos por nuestro hogar, Señor, para que usted nos bendiga y nos fortalezca de día en día, Padre, para poder caminar confiando, creyendo siempre, Padre, que todo lo que hacemos en tu iglesia, en tu obra, Señor, es una gran bendición para nuestra vida. Bendice nuestras vidas, Señor, y que siempre, por siempre y para siempre, su nombre sea glorificado, Padre, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias te damos, Señor. Oramos agradeciéndole, Señor, y reconociendo de que usted es la fortaleza de nuestros corazones. Gracias hoy, mañana y siempre, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Gloria a Dios. Gracias a Dios por este momento. Mañana, 6:30, aquí vamos a estar. Oramos en el Señor para que usted pueda acompañarlo. ¿Ok? Dios les bendiga. Pasen buenas noches. Buenas tardes y que la paz de Jesús esté siempre en sus corazones. Dios les bendiga. Amén.